Si estás pensando en comprar un nuevo filtro, este video es perfecto para ti. ¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Bueno, pues llega un momento en el que todos tenemos duda de cuál es el filtro que mejor se adapta a nuestro acuario y a nuestras necesidades. Es por eso que hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de filtros que hay, sus ventajas, sus desventajas y en qué acuario consideramos que se adaptan mejor estos filtros. Vamos a empezar hablando de los filtros conforme probablemente los vayas comprando, ya que empezamos con los que ya trae la pecera porque compramos un kit y luego compramos un filtro un poco más barato y luego nos vamos a otro y así nos vamos hasta llegar al filtro más caro disponible de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Por eso vamos a empezar con el filtro de esponja o filtro de caja, que son normalmente filtros que funcionan con una bomba de aire. Es decir, está la esponja, ahí metes una manguera de aire y las burbujas originan que pase el agua a través de la esponja y eso va haciendo que se filtre el agua. Estos filtros tienen la ventaja de que pues funcionan de dos formas, es decir, son filtros mecánicos y filtros biológicos al mismo tiempo. Dependiendo de la esponja que utilice el filtro, es menos o más probable que se tape. Normalmente se utilizan esponjas con poros gruesos, entonces es casi imposible que ese filtro se tape y es muy fácil darles mantenimiento porque solamente tienes que quitar la manguera, llevar el filtro, ya sea en una tina con agua del acuario o bien bajo el agua de la llave, exprimir el filtro y regresarlo al acuario. Fíjense, algo muy importante que nos dijeron ahora en Experiencia Acuática Internacional es que muchas veces tenemos el bloqueo de utilizar agua de la llave para limpiar nuestros filtros del acuario, pero... y esto es algo que creo que nunca lo habíamos mencionado nosotros porque la verdad a mí no se me había ocurrido. Si ustedes en su casa tienen un tinaco, el agua ahí dura más de 24 horas, por lo tanto ya no tienen que sacarla y dejar reposar 24 horas porque ya reposó en su tinaco. Si al menos ustedes están recibiendo agua de su tinaco. Si ustedes, el sistema de agua llega directamente a su casa, probablemente sí tenga cloro y ahí sí se van a tener que esperar. Si no, sin problema lo pueden hacer directamente. Ahora, dentro de las ventajas, como ya mencioné, está el que son más fáciles de limpiar, son muy difíciles de tapar, son los filtros más baratos y en general están en dos tipos. El filtro que es solamente esponja y el filtro que es una cajita a la que le pones una piedra y algún material poroso para atrapar las partículas. Dentro de las contras que tienen los filtros de esponja o los filtros operados por aire es, uno, están en tu acuario y ocupan un espacio en tu acuario y es muy difícil que los escondas. Entonces, si estás buscando hacer un acuario lo más estéticamente posible, pues prácticamente vas a tener que trabajar alrededor de ese filtro de esponja para poderlo esconder. Dos, no solamente pagas el filtro, tienes que comprar la bomba de aire. Y eso es un costo adicional. Normalmente las bombas de aire no son caras, pero además del costo, las bombas de aire lo que sí normalmente son muy ruidosas. Entonces vas a tener algo que está generando ruido cuando normalmente lo que queremos es que nuestro acuario haga el menor ruido posible. 3. Es muy difícil regular el flujo de este tipo de filtros, al menos como principiante o sin comprar otra cosa. Es decir, puedes comprar una válvula que vaya a regular el aire que está pasando por tu acuario, pero pues eso implica otra compa y implica estar ahí calibrando. Por todo lo demás, estos filtros son excelentes. La verdad, para mí, en un momento de si vas a tener muchas peceras o si tienes un negocio o un acuario, es mucho más fácil tener todo lleno de este tipo de filtros porque también es mucho más rápido darles mantenimiento. Otra desventaja podría ser que si no te gusta mojarte las manos, pues probablemente este tipo de filtros no sean para ti. Pero si no te gusta mojarte las manos, pues también tener acuarios no va a ser para ti, ¿no? El siguiente va a ser el filtro interno. El filtro interno en sí es una bomba, una cabeza de poder que va conectada a todo un sistema de plástico o de algún otro material que contiene el material filtrante y esto hace que la bomba pues genere una corriente, forza al agua a pasar a través de ese material filtrante y de ahí la regresa al acuario. En sí son muy fáciles de operar, fáciles de mantener, pero volvemos al mismo punto del filtro anterior. Tiene el problema de que está dentro de tu acuario y es muy difícil esconderlo. Prácticamente, si quieres esconder uno de estos filtros, vas a tener que hacer un acuario de doble pared al fondo para que ahí puedas esconder el filtro y no se vea. Pero pues ahí le estás quitando espacio a tu acuario. Dentro de sus ventajas, pues son económicos. Digo, son más caros que los de esponja, pero menos caros que los siguientes filtros que siguen. Son relativamente también fáciles de dar mantenimiento porque simplemente sacas del agua,
abres el filtro, vas separando todas las etapas que pueda llegar a tener y las vas sacando. Normalmente lo que tienen es esponja. Otra cosa negativa es que es muy difícil regular el flujo que tienen. Normalmente estos filtros no traen un regulador de flujo, entonces si tienes peces que no les gusta mucho nadar, si por ejemplo vas a comprar un filtro un filtro interno muy potente y lo vas a meter en tu acuario y en tu acuario tienes japoneses o betas, tu pez va a salir volando y no tienes una forma de regularle el flujo, y todavía en estos es más complicado porque, pues a diferencia de los filtros de esponja que compras una llave que regule el aire, en estos no hay algo así. Ahora pasamos con el siguiente, que es la mitad entre un filtro interno y un filtro externo, que viene siendo el filtro de cascada. El filtro de cascada tiene la ventaja de que solamente está un tubo dentro de tu acuario, que es la toma de agua, y de ahí pasa a un cuerpo que está atrás de tu acuario. Eso hace que esté como intermedio, como les estoy diciendo, pero empiezan las desventajas en eso. Uno es que ese tubo, pues tienes que tener cuidado de que nunca se tape. Por ejemplo, en el caso de plantas, las hojas o lo que se va cayendo de la planta tiende mucho a quedarse en la toma de agua, taparla y limitar el flujo que tiene este filtro. Y eso afecta el funcionamiento del filtro, la filtración de tu acuario, y la ventaja que también tienen estos filtros es que la forma en la que regresan el agua rompe la superficie y eso asegura que tu acuario esté oxigenado. Si bien el espacio que tienen en la parte de atrás está limitado y muchas veces tienes el riesgo de que, por ejemplo, para meterle un material filtrante o no te quepa o tengas que seguir comprando los repuestos, y a veces los repuestos son difíciles de conseguir, es un muy buen filtro para tus primeros acuarios y si tus acuarios no son tan grandes. Yo te diría que es 20 galones fácilmente. Ya para cuando son peceras grandes, 200 litros como esta, sí hay filtros de cascada que te puedan dar ese tamaño, pero ahí más o menos la relación del material filtrante no va a ser tan buena para un acuario tan grande donde esperas tener muchos más peces. Otra cosa que tienen estos filtros es que como están afuera y su agua llega a través de ese tubo que les estoy diciendo, en el momento en el que se va la luz, puede ser que el agua se regrese por sifón al acuario si el nivel del agua está muy bajo, el filtro se seque y cuando regrese la luz, pues el filtro se va a quemar porque va a estar funcionando en seco. Esto es algo que vi muy seguido con clientes que pues algunos filtros ya tienen ahí como armado un sistema que evita esto, pero va a depender del filtro que tengas. Esto es para los filtros de cascada. Pasamos ahora sí a la siguiente etapa, que es lo que normalmente compramos cuando tenemos un acuario más grande y no queremos batallar tanto, que son los filtros de canasta. Los filtros de canasta en sí, básicamente la entrada y la salida son similares a la de la cascada, es decir, solamente ves un tubito que entra en tu acuario y estos se conectan a mangueras que van a dar a una caja que puedes esconder debajo de tu acuario. Ahí empieza la primera situación. Necesitas que tu mueble esté de preferencia cerrado o que tengas algo donde esconder ese filtro para que no se vea, porque si no, pues simplemente se va a ver y va a ser como tener un filtro expuesto. Normalmente tienen mayor flujo que los demás y tienden menos a taparse, pero estas mangueras también generan un problema por el hecho de que si hay una falla en la conexión al momento de que le das mantenimiento, con el tiempo que las mangueras se vayan desgastando o algo así, o incluso al darle mantenimiento, si cierras mal el filtro, vas a tener agua regada por todos lados. A mí me pasó en algún momento que dejé mi filtro funcionando, regresé a los 15 minutos y ya estaba inundado el cuarto porque el empaque se había desacomodado cuando le hice el mantenimiento. Si bien los filtros canister cada vez avanzan más, creo que es el filtro al que más innovaciones se le ha hecho. Ya hay filtros canister inteligentes que se conectan a tu teléfono. Tienen sensores que te permiten saber la temperatura del acuario, la oxigenación, si tu filtro está tapado. Obviamente eso les aumenta bastante el precio. Y también han innovado en accesorios para estos filtros. Por ejemplo, ya hay calentadores en línea que lo que tú haces es que haces un corte en la manguera de tu canister. El calentador trae adaptadores para poderse meter esta manguera. Conectas el calentador. Entonces conforme va pasando el agua, ya sea de bajada o de regreso, este calentador va calentando y te quitas algo que está dentro de tu acuario. También al momento de darles mantenimiento pueden llegar a ser muy prácticos por el hecho de que puedes simplemente cargarlos, sacarlos de tu casa y evitar que haya humedad o que mojes el piso. Pero el hecho de cargarlos a veces es muy pesado. O sea, son filtros que por lo mismo que pueden tener más material filtrante, albergan mucha agua. Y estás hablando de que en algún momento yo rompí la agarradera que traía mi filtro de lo pesado que era.
También tienen la ventaja de que aumentan el tamaño, más bien aumentan el volumen de agua de tu acuario, lo cual pues sirve un poco para meter un poco más de peces, y son pero sumamente personalizables. Es decir, normalmente traen 3 canastillas y tú decides si les pones las esponjas del fabricante, si les cambias los canutillos, si les pones biobolas, si quieres meterles puro Purigen, si quieres meterles Matrix, lo que tú les quieras meter se los puedes meter, y esa es una de las ventajas que tienen. Pero, insisto, son caros. Y por último pasamos a lo que yo creo que es cuando ya dices, no quiero batallar con ningún filtro, voy a poner un sump. ¿Qué es un sump? Básicamente es un acuario debajo de tu acuario que cuenta con divisiones ordenadas de forma que puedas forzar el agua a pasar por diferentes etapas de filtración. Si bien esto ya implica un gasto que a veces puede compararse con el filtro canister, porque estás hablando de que tienes que armar un acuario a la medida. Por ejemplo, en este caso, este acuario tiene un sump, pero se tuvo que armar un acuario a la medida para que cupiera abajo del mueble. O bien, por ejemplo, en mi caso, que el acuario que se utilizó es un acuario de 20 galones que yo tenía, pero ya implica esa inversión. Más aparte, tienes que conseguir una bomba que suba el agua y que tenga suficiente potencia para darle la altura que requieres y para conservar el caudal que tú necesitas para el nivel de filtración que requieres. Entonces todo eso va sumando gastos. Adicional a esto, no es tan fácil como el canister, que al ser un sistema cerrado tú le metes, básicamente el agua cae por sifón, o si batalla para caer por sifón, el canister está haciendo algo de vacío para jalarla. En este caso sí tienes que buscar la forma en la que cae, lo cual también complica su instalación, porque ya sea que hagas perforaciones en tu acuario, que compres un sistema que te permite esa bajada como el que yo compré. Si no han visto ese video, que compré 2 veces porque la primera vez llegó roto y luego ya llegó y lo pude instalar, que básicamente funcionaba como una cascada. O bien haces un overflow, que es el sistema que usa este acuario, donde pues conforme el agua llega a cierto nivel, cae por la tubería y de ahí cae, pero tienes que hacer ciertas conexiones de manguera, ciertas conexiones de tubería para que en el caso de que se vaya la luz y el agua baje, en algún momento en el que se reinicie, siga funcionando y vuelva a caer el agua, porque si no, se te va la luz y se te desborda. Eso hace que sean muchas conexiones las que tienes que hacer, y normalmente se utilizan conexiones fijas. Es decir, ya te tienes que meter con pegar tubería, con medir, con cortar. Eso lo hace un poco más complicado. A mí me pasó que cuando instalé el mío, le tomé foto y dije, mira, todo se ve perfecto. Y en ese momento pensé en llenar el acuario. Dije, ¿sabes qué? Déjame hacer una prueba, no vaya a ser que fugue. Y fugó de todos lados, absolutamente de todos lados, porque la verdad no lo había sellado. Yo dije, no va a tener tanta presión, no necesito sellar y pegar las tuberías. Entonces fugó de todos lados, fue un show. Hubo cosas en las que tuvimos que sellar con epóxico porque no cerraba bien. Entonces aquí ya estás hablando de que vas a tener que meterte más tú, o bien pagarle a alguien para que te haga algo que sea exactamente lo que tú necesitas, lo cual implica dinero. Bueno, con respecto a este filtro, pues tiene la ventaja de que también, y este incrementa todavía más el volumen de tu acuario. Por ejemplo, en el caso de mi acuario marino, el acuario es de 25 galones, pero abajo tiene una pecera de 20 galones. Y esa pecera, por ejemplo, si lo apago y dejo que el agua llegue hasta abajo, las 2 peceras terminan prácticamente llenas. Entonces, en total tengo un sistema de 40 galones, lo cual me permitiría tener un poco más de sobrepoblación. Tengo bastante material filtrante, pero esto no desplaza tanta cantidad de agua como en un canister, que si lo superllenas, si el canister es de 10 litros, vamos a suponer, y lo superllenas de material filtrante, a lo mejor ya nomás te quedan 5 y ya tú no, ahí batallas como para hacer las cuentas. Una de las desventajas que también tiene, y lo acabo de vivir, es que normalmente los peces encuentran la forma de meterse e irse al sump. Ya sea, por ejemplo, en el caso de Brandon, que es una tubería como de 2 pulgadas, ha tenido alevines y peces pequeños que terminan en el sump. En mi caso es una caja que tiene como dientes para regular el flujo de agua y filtrar a los peces. Hace poquito encontré uno de mis payasos nadando en lo que es la parte de atrás. Entonces sí tienes que estar al pendiente, y para esto pues también tienes que ordenar la forma en la que pasa el agua, sabiendo que si cae un pez no se te vaya a morir porque vaya a caer en un lugar seco, por ejemplo. O sea, si no, en ese caso no puedes meterlo directamente a una parte wet and dry, porque si cae un pez ahí se te murió. Entonces, como pueden ver, cada tipo de filtro tiene sus ventajas. Para principiantes, créanme que un filtro de esponja va a ser perfecto. Si estás buscando tener un sistema de muchas peceras,
filtro de esponja es perfecto porque puedes tener varios acuarios conectados a la misma bomba y va a funcionar bien. Si estás pensando en dar el siguiente paso, un filtro interno va a ser bueno. ¿Por qué? Porque todavía no te estás metiendo tanto en déjame comprar un tronco, déjame esto. O por ejemplo, si es una pecera para tus hijos, muy probablemente sea una buena idea comprarles uno de esos porque también son más resistentes al hecho de darles mantenimiento. Entonces puedes hacer que ellos lo hagan y puedes involucrarlos más en el hobby. Ahora, también va a depender mucho de los peces que tengas, como ya dije, pero ese sería, por ejemplo, el caso perfecto de un filtro interno. Para un canister va a ser bueno si tienes peces que son muy sucios, porque el canister, pues la verdad es bastante resistente a absorber mucha suciedad. Si no tienes mucho tiempo en mantener tu acuario, canister y sump van a ser tu mejor opción porque batallan mucho para llenarse de basura y empezar a tener problemas. Y en caso, por ejemplo, de marinos o que tengas peces agresivos, muy probablemente va a ser una buena opción el sump, porque así si ves que están atacando todos a un pez, puedes tomar ese pez y ponerlo abajo. O por ejemplo, hay veces que utilizan abajo para poner un refugio de algas que te baje los nitratos. Entonces, ese tipo de cosas que creo yo que son de acuarismo un poco más avanzado, serían lo mejor para hacer con un sump, porque te permite tener muchas posibilidades de personalización. Si estás buscando hacer un reactor que elimine nitratos, como lo hablamos en uno de nuestros videos, pues ese reactor está pensado solamente para funcionar con canisters. Entonces, espero este video les ayude más o menos a darse una idea de qué filtro comprar, en qué situación, porque va a depender mucho en qué situación están, para que puedan tomar la mejor decisión y así sus peces están en las mejores condiciones. Espero este video entonces les ayude. Recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.